Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar acá junto a nosotros en esta primera actividad del ciclo de charlas virtuales, junto a Consuelo Huervo, a la que también le pido que en breves minutos abra su micrófono, así vamos charlando. Eh, Vamos a charlar en el día de hoy sobre el impacto económico de la pandemia, uno de los temas que más nos preocupa como marplatenses y batanenses, y la idea es que de distintos enfoques y de distintos ámbitos podamos conocer algunas perspectivas, tanto de la actualidad como del futuro de la ciudad con respecto a la materia económica. Así que la idea es que, Consuelo, si querés presentarte, y presentamos a quienes nos van a acompañar como panelistas hoy. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en esta primera actividad del ciclo virtual. Eh, no es que es la primera en este contexto porque no hubiéramos querido antes, sino que bueno, un poco en este acomodarnos a la virtualidad que nos ha pasado a todos, me imagino, en todas las organizaciones ante esta situación que atravesamos, quisimos darnos un tiempo para encontrar un sentido a esta primera actividad que reúna un poco las preocupaciones que compartimos desde el centro de estudios, pero que también no sea otra actividad más de todas las que se ofrecen en materia de conversatorios, que un poco entendemos que también en esta nueva agenda nos han abrumado las instancias virtuales, los conversatorios, los encuentros, en buena hora, ¿no? Estar abrumados por encontrarse y debatir, pero nos parecía importante dar inicio a este ciclo, como decía Luciano recién, con una propuesta que para nosotros tiene un valor muy particular, porque nuestra ciudad tiene algunas características que, más allá de que el contexto económico de la pandemia atraviesa a todos, hace que algunos sectores estén particularmente más afectados que otros, pensando sobre todo en algunos sectores económicos, que son sostén en buena medida de la actividad económica y de la posibilidad cotidiana de muchas familias. Entonces nos parecía súper importante dar inicio convocando a distintas miradas respecto de esos sectores que sostienen nuestra economía local, y un poco a partir de ahí también con esta instancia dar inicio al ciclo. Así que de mi parte nuevamente agradecerles, bueno, y comenzar a compartir, que es una de las cosas que más nos interesa. Como decía Consuelo, la idea es ir recabando distintas miradas, así que si les parece vamos a empezar eh, con Esteban Fraise, que es miembro del Sindicato de Empleados de Comercio. Esteban, te voy a abrir el audio y voy a cerrar el mío para que comiences. A ver. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Perfecto, Lucho, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos y todas? Primero, gracias por la invitación, no solo a mí, sino a la organización a la que represento. Les cuento, yo soy delegado gremial, pertenezco a la lista del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica. Yo soy delegado de una empresa de call center, vengo de ese lugar. Después más adelante desarrollaré un poquito más lo que es la temática nuestra puntual sobre lo que es el tema call center, pero más que nada lo que nosotros como organización queríamos transmitir en este panel es una mirada no solo que viene de lo que es la pandemia, sino que en realidad ahí se escucha un poco bajo el audio. Pero bueno, más que nada lo que nosotros queríamos apuntar como organización es cómo llegamos a esta pandemia. También tuvo que ver sobre el efecto que causó en Mar del Plata puntualmente en materia económica, y nos impactó de lleno lo que es en los comercios y servicios puntualmente en Mar del Plata, y después lo fuimos extendiendo lo que es la zona, porque también nuestro sindicato abarca de Miramar hacia lo que es San Clemente del Tuyú y impacta directamente en Perdón, lo que Esteban, no, perdón que te interrumpe. Algunos de los participantes no están oyéndote adecuadamente. No sé si o acercarte el micrófono del Manos Libres un poquito más a la boca, o si tienes alguna posibilidad de aumentar el volumen. para que saco el micrófono directamente. Dale, gracias. Ahora no se te escucha nada de nada.
no, posiblemente tengas que activar el audio. No, a ver. Lucho, vos le podrás a eso. No. No se te escucha, lamentablemente, Esteban. Vamos a hacer lo siguiente, porque probablemente nos sacó el audio, va a tener que salir y volver a entrar. Sí. Fíjate, Esteban, si querés de salir y volver a entrar, y seguimos con un poquito la charla y después volvemos a vos. Fíjate de reiniciar ahí el video. No sé, Darío, si querés continuamos con vos, yo te pongo el audio y ahora resolvemos lo de Esteban. Ahí estás. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Escuchan todos? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a los amigos de CEMUPRO por la invitación. Bueno, como decía en la introducción, una crisis inédita la que estamos viviendo con esta pandemia y que obviamente afecta al total de la economía de nuestro país y de nuestra ciudad, pero especialmente a nuestro sector, el sector hotelero, gastronómico y del turismo en Mar del Plata, se ha visto notablemente afectado. Notablemente afectado porque nuestro sector venía arrastrando una crisis que ya se había profundizado en el 2019. Ustedes saben que nuestra actividad en la ciudad es muy estacional, que si bien, digamos, a partir del cambio de paradigma también de lo que fue el turismo y los gustos de los turistas, Mar del Plata ya dejó de ser esa ciudad que se elegía para veranear por largos periodos, ¿no? Esos periodos se fueron acortando cada vez más, apareció esta modalidad del turismo de fin de semana, y bueno, ustedes saben que el invierno pasado tuvimos una crisis económica muy pronunciada en nuestro país. Habíamos sufrido también el levantamiento de varios de esos fines de semana largos, entonces digo, veníamos de atravesar una etapa que para el sector había sido bastante dura. Por suerte tuvimos una temporada, la temporada pasada, que fue bastante auspiciosa. Mar del Plata tuvo un índice de arribos a la ciudad que la verdad hacía tiempo que no se registraba, pero bueno, cuando todo hacía prever que íbamos a encarar un invierno 2020, que también sabíamos que iba a ser duro, vino este golpe de gracia que fue el COVID, ¿no? Y la verdad que nuestro sector está en una situación muy, muy particular, más allá de que Mar del Plata, la verdad que demostró durante el desarrollo del aislamiento social, a pesar de algunas excepciones, como hay siempre, y de algunos irresponsables, pero colectivamente creo que Mar del Plata demostró un compromiso, ¿no?, con respecto al aislamiento, a la cuarentena, y eso nos permitió que Mar del Plata pueda, en el rango de ciudades con la cantidad de habitantes, de más de 500.000 habitantes, hoy tener un panorama sanitario bastante controlado y que incluso es mirado en todo el país. Entonces, hoy tenemos esta bocanada de aire fresco, ¿no? Y lo analizábamos en nuestra institución, en el gremio, que si bien a lo mejor el impacto económico inmediato no va a ser sustantivo, pero desde lo simbólico y desde lo anímico, porque digo, algo que empezó ahora a cruzar en todos los análisis que se hacen de los efectos de la cuarentena, ¿no? El tema anímico es muy importante, y creo que la reapertura de los bares y cafés en Mar del Plata representa ese símbolo, ¿no? Ese símbolo de esperanza, de darle esperanza a la gente. Nosotros con nuestro sindicato salimos inmediatamente, en conjunto con la municipalidad, a recorrer los lugares, a asistir a los compañeros, a acercarles y recordarles el tema de respetar el protocolo sanitario, las medidas de seguridad que tenían que tomar, desalentar el tema del transporte público, ¿no? Una serie de consejos para que, bueno, esto que logramos pueda continuar en el tiempo y ojalá sea el puntapié inicial de una apertura gradual de toda la actividad,
y que no tengamos que volver para atrás. Pero digo, más allá de esta bocanada de aire fresco, la verdad que nuestro sector está en una situación muy, muy complicada. De hecho, hay establecimientos que están esperando a futuro qué es lo que va a pasar. Muchos dependen de la ayuda de la asistencia al trabajo y la producción que dio el gobierno. De hecho, muchos trabajadores, lamentablemente, es lo único que están cobrando en este momento. Nuestra actividad además tiene una particularidad, que es que muchos trabajadores de temporada después son extras durante el invierno, se los llama por un periodo determinado, un fin de semana largo, para cubrir vacaciones. Bueno, esa gente hoy representa un grupo que no tiene derecho al ATP. Por otra parte, tampoco tiene derecho al IFE, al ingreso familiar de emergencia, porque figuraban en alta AFIP y figuran con reserva de puesto. Entonces nosotros tuvimos que realizar una presentación que, si bien lo manejó el gremio, nuestro gremio a nivel nacional, pero fue Córdoba y Mar del Plata, que son las ciudades donde el turismo estacional tiene mayor impacto, y los que teníamos mayor cantidad de trabajadores en esta situación, quienes hicimos la presentación ante el Ministerio de Trabajo, y por suerte ahora está la posibilidad de que estos trabajadores de temporada que figuraban en AFIP con reserva de puesto, y habían quedado en ese limbo donde no entraban en ninguno de los planes de emergencia, hoy puedan cobrar un ingreso de emergencia que se va a dar durante julio y agosto. Pero como para que tengan idea ustedes el impacto que ha tenido en nuestro sector, a nivel nacional, ¿no? Pero estamos hablando de Mar del Plata, desde el 28 de febrero, digamos, o el 29 de febrero, cuando finalizó la temporada, nosotros tuvimos una pérdida de un 26% en nuestro padrón de afiliados, ¿no? Lo que es un número importante para lo que representa la actividad. Y bueno, lamentablemente cierre de establecimientos, hay en estas últimas semanas 100 trabajadores que se quedaron sin su fuente de trabajo, en algunos casos cobrando la indemnización correspondiente, en otros casos, bueno, el gremio está interviniendo para que esos trabajadores cobren lo que corresponda. Y la verdad que también ante una situación inédita, porque si bien nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y vamos a pelear hasta último momento porque aquel que pierda su fuente de trabajo sea despedido, cobre hasta el último peso que tiene que cobrar, digo, también entender al otro, ¿no? Y ponerse en la situación del otro. Digo, sabemos que a lo mejor la situación de grandes cadenas les permite tener un resto o una espalda que otros no tienen, ¿sí? Pero también entendemos a ese pequeño bar o a esa pyme, digamos, restaurante, en muchos casos familiares, que no tienen más remedio que cerrar, pero no tienen con qué hacer frente tampoco a una indemnización que saben que sus trabajadores merecen, ¿no? Entonces, digo, yo hace un rato hablaba de los cambios de paradigma en el turismo, ¿no? Y los gustos de los turistas. Me parece que como organización de los trabajadores y la sociedad toda, si alguna enseñanza nos deja esta pandemia, es que vamos a tener que pensar en este cambio de paradigma que se viene, ¿no? Cuando se habla de esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, creo que si algo positivo nos dejan todas estas enseñanzas es que lo colectivo, lo solidario, digamos, el espíritu que hace desde el nacimiento de que los trabajadores se nucleen y formen un sindicato, ¿no? Ese espíritu solidario, ese espíritu de conjunto, de colectivo, hoy se pone en primer plano más que nunca. Me parece que ese va a ser el camino, porque, digamos, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, y voy a hacer mías unas palabras de la diputada Graciela Camaño, ella sostiene que estamos todos juntos en la misma tempestad, pero no estamos todos juntos en el mismo barco. Y es verdad. Algunos navegan esta tempestad en
en cómodos yates, y lamentablemente el conjunto de los trabajadores está navegando esta tempestad en algunas embarcaciones bastante frágiles y débiles, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la solidaridad, del trabajo conjunto, de repensar, de hecho, algo que nos pone muy contentos es que, por ejemplo, el protocolo que se presentó para la reapertura de la gastronomía y la hotelería en Mar del Plata, pudimos trabajarlo en conjunto con el sector empresario, lo pudimos trabajar en conjunto con la Secretaría de la Producción, el gremio hizo sus aportes ahí, y bueno, me parece que es el camino que vamos a tener para adelante. Pero sí sabemos que va a ser un camino duro, porque la verdad que la situación de la gastronomía y de la hotelería en Mar del Plata está muy complicada. Lugares emblemáticos que ya han cerrado, y otros lugares que la verdad que están decidiendo el tema, lamentablemente, ¿no? Va a ser muy difícil, y aparte porque, digamos, este virus, hasta tanto no se consiga una cura definitiva, que eso va a ser una vacuna, y todos los especialistas hablan de que la vacuna necesita un protocolo de por lo menos un año, y después, bueno, hay que ver cómo eso se desarrolla y llega a nuestro país, cómo se comercializa. Digamos, si bien hay sectores que tienen una expectativa muy buena para la próxima temporada, pero yo creo que tendríamos que ser cautelosos con respecto a eso, porque me parece que lo que nos deja la pandemia es que las medidas de aislamiento van a seguir continuando. Entonces, ahí es donde vamos a empezar, una vez que se reabra todo y esas medidas de aislamiento se respetan, vamos a ver que quizás, lamentablemente, algunos negocios, desde el punto de vista de el negocio económico, se van a tornar inviables. Digo, si yo tengo un restaurante de 10 mesas y por el distanciamiento social solamente puedo poner 5 mesas, quizás me resulte antieconómico como negocio, ¿no? Digo, lo que yo facture no me va a alcanzar para pagar los servicios, para los alquileres. Bueno, cuando yo hablaba de la solidaridad, de la conciencia, del trabajo conjunto, también lo que estamos viendo es que están apareciendo algunas de estas cuestiones, digo, dueños de locales que por motus propio le proponen a los dueños una baja en el alquiler, pero lamentablemente tenemos otros casos de gente que tuvo que dejar de alquilar porque no solamente no le hacían esa rebaja, sino que se veían ante una renovación de contrato y les proponían aumento de alquiler, ¿no? En el medio de una pandemia, cuando los negocios están cerrados. Digo, va a ser un trabajo difícil lo que se nos viene para adelante, pero vuelvo a insistir, me parece que la salida es un trabajo solidario, en conjunto. Lamentablemente todos vamos a perder en esta crisis, obviamente nosotros como sindicato lo que no queremos, como venimos acostumbrados a través de la historia en nuestro país, es que esa crisis recaiga generalmente sobre los que menos tienen, que son los trabajadores, ¿no? Digo, si vamos a perder, si esta crisis nos va a afectar, bueno, que el reparto sea equilibrado entre todos los actores, pero que hagamos todos juntos el esfuerzo para que, con mucho sacrificio, pero el sector hotelero gastronómico vuelva a salir adelante, con una realidad totalmente nueva que no va a ser la que vivimos. De hecho, estamos teniendo ejemplos que las propias bases nos van planteando, digo, delegados que hubo establecimientos que siguieron trabajando con esta modalidad de comida para llevar. Entonces, bueno, ahí se planteaba, está bien, la gente de la cocina va a estar, pero la gente del salón no. Entonces muchos delegados lo que propusieron es, bueno, durante la pandemia trabajemos menos horas, pero vayamos rotando y que los compañeros del servicio de salón también vengan a trabajar. Entonces, de esa forma, digamos, entre todos iban a seguir cobrando un sueldo menor al que venían cobrando, pero todos, no solamente el sector de elaboración. Digo, estas cuestiones, que me parece que de ahora en más vamos a tener que ser muy creativos, hasta que, bueno, dejemos atrás este triste momento que estamos
viviendo, ¿no? Si les parece, hasta ahí, y bueno, después abierto a las preguntas y Bárbaro, comentarios. Darío, bárbaro. La idea es que vayamos haciendo una exposición cada uno y después ya abrimos para hacer algunas preguntas. Si les parece, Alberto Rodríguez, miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, te voy a abrir el audio en este momento. Hola, buenas tardes a todos y todas. Nosotros, básicamente, contadores públicos y licenciados en economía, actuarios y demás, estamos apoyando en todo lo posible a cada uno de los sectores a través de nuestra clientela, cada uno con lo que tiene, tratando de llegar a cumplir con los programas, como mencionaba acá Darío, el ATP, los préstamos, tratando de llegar y facilitarle a cada uno de los empresarios, que a su vez se refleja en los obreros y empleados, para que puedan llegar en tiempo y en forma a todo. Estamos, nosotros mismos estamos con menor ingreso, por supuesto, porque aquellos que han cerrado, que no, directamente hacemos el trabajo y bueno, algún día cobraremos, pero no lo ponemos como condición. Pienso que les debe pasar a cada uno de ustedes. Lo que sí, integramos una comisión PYME que comprendemos que esto es que ha llegado esta pandemia y va a ser muy difícil volver a como era antes. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer y de pregonar es que cada uno se capacite en la medida de lo posible, en esos tiempos libres, tratar de aprender muchísimo en los cambios tecnológicos, en tratar de llegar a ver de qué forma podemos lograr una comunicación con el posible cliente. Porque de nada sirve, habiendo escuchado acá al amigo del sector hotelero, que estemos bien en Mar del Plata si en Buenos Aires, en el AMBA, no pueden, entonces es como un circuito que nos miramos a nosotros la cara. Una propuesta inclusive que hacíamos en cuanto a solidaridad es que llegó la apertura de los bares, bueno, aunque sea ir a tomar un cafecito, por el solo hecho de que la gente vea que hay gente y que empiece a perder el miedo, porque está ese otro factor. Abrieron el bar, pero la gente no va por el miedo que hay. Entonces, quizás si algunos vamos, encontramos que alguien pasa, nos ve, bueno, es interesante. Esa es la parte que nosotros también queremos encarar en forma solidaria. Porque en esta, es verdad, tenemos que salir entre todos ayudando a cada uno de los sectores en la medida que puede. Hay gente que le está pasando realmente muy, muy mal. Y bueno, abierto a recibir las inquietudes de cada uno de los sectores y ver de qué forma podemos ir planteando todo esto. Así que, con todo gusto, estamos a disposición en fin, de los sectores. Muchas gracias, Alberto. Ahora vamos a continuar. Después hacemos una ronda de preguntas general. Si ya finalizaste por ahora, le vamos a dar la palabra a Mancay Romero Truco, que es miembro del Colegio Profesional de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Mancay.
Bueno, hola a todas y a todos. Voy a intentar ser optimista, aunque en el mundo del turismo no estamos muy optimistas, la verdad. Me pareció muy interesante todo lo que planteaba Darío, también para aportar un poco a esa mirada y agregar algunas cuestiones por fuera del sector hotelero y gastronómico. Bueno, como ya sabemos todos y todas, el turismo de un día para el otro se frenó, o sea, de tener una actividad, de ser una actividad que estaba súper activa, pasó básicamente a cero en el mundo, no fue algo que solo pasó acá en Argentina, sino que fue en el mundo, y así como fue una de las primeras actividades en frenar, porque básicamente para hacer turismo tenemos que desplazarnos, entonces una de las primeras medidas para no contagiarnos de este virus era no desplazarnos, también posiblemente sea una de las últimas actividades, en términos generales, ¿no? Hablo, de reactivarse, no de volver a la normalidad de antes, porque como planteaba Darío, sabemos que eso va a ser muy difícil en el corto plazo, pero sí tal vez de volver a reactivarse de manera tal que podamos volver a viajar. En ese sentido, nosotros desde el colegio, obviamente, y siempre intentamos articular con todos los sectores que forman parte de la actividad turística, y principalmente acá en la ciudad de Mar del Plata, entendemos también que si bien en lo sanitario Mar del Plata, en este momento por lo menos, y según lo que dicen los expertos, estamos muy bien. De hecho, esta apertura de los bares nos da un indicio de que prontamente vamos a poder, esperemos, seguir abriendo otros comercios. Sin embargo, también entendemos que la principal demanda que tenemos en la ciudad de Mar del Plata, sobre todo, si bien a Mar del Plata viene gente de todo el país, la principal demanda que nosotros tenemos turística, los principales turistas que vienen a Mar del Plata provienen de hoy los centros epidemiológicos que tiene el país, que son AMBA y CABA. Sobre todo durante los fines de semana largo, obviamente también durante la temporada, pero en la temporada es bastante más variado, también viene gente de otras provincias. Pero bueno, principalmente los fines de semana largos, viene gente de AMBA y de CABA. Entonces entendemos que es un problema súper complejo porque no depende solo de que en Mar del Plata estemos bien, sino también de que en términos más generales se puedan reactivar algunas cuestiones en otros puntos del país. Después, en cuanto a la cuestión más general del turismo, no tanto en lo particular de los sectores que lo componen, pero sí más en lo general, el turismo obviamente es un derecho, pero dentro de la escala de necesidades, con esta crisis mundial que hay, por supuesto que en términos generales no es lo primero que se sale a salvar, ¿no? O sea, el Estado por supuesto que primero tiene que pensar en la gente que no come, antes que en la gente que no puede viajar por X motivo. Entonces, en ese sentido, también desde la actividad turística requerimos leyes que sean también específicas, porque es una actividad muy particular. En turismo vendemos servicios, los servicios no son acumulables. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos 10 plazas hoteleras y no las vendemos hoy, mañana no tenemos 20 para vender, tenemos de nuevo 10, y así sucesivamente. Entonces, digamos que las pérdidas sustancialmente son muy grandes. Y sobre todo para quienes, más allá, digamos, de la hotelería, que ya Darío lo plasmó muy bien en lo que nos comentaba, por ejemplo, todo el sector de agencias de viajes, ¿no? Que se encuentra en este momento con empresas aéreas que quiebran, con tener que hacer devoluciones que no tienen el dinero disponible para hacerlas, porque no solo venden servicios en Argentina, sino que venden servicios en el exterior, y en el exterior salvan a sus empresas, pero no salvan el resto de las empresas que están alrededor. Entonces, bueno, es también muy complejo desde ese punto de vista. En ese sentido, nosotros hemos tenido varias reuniones, tanto con el Ministerio de Turismo de la Nación, como con la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, para trabajar, por supuesto, en protocolos y empezar leyes que realmente permitan ver que el turismo se encuentra en este momento en una emergencia. Y cuando hablo de emergencia no hablo de una emergencia en términos de, a ver, vuelvo a repetir, hay otras necesidades que cubrir antes, ¿no? Pero bueno, la actividad turística se encuentra en una emergencia que tiene también que ver con el empleo, porque del turismo vivimos muchas personas. En nuestra ciudad lo vemos súper claro.
Darío lo planteaba hoy, 26% menos de afiliados en el sector. Es muchísima la gente y muchísimas las familias que dependen del turismo, y que además el turismo genera un efecto multiplicador en la ciudad, porque el que vive del turismo y cobra del turismo después va y compra zapatos en la zapatería, y el que compró zapatos en la zapatería con esa plata compra en el supermercado, y así sucesivamente, ¿no? Para hablarlo medio en criollo, pero bueno, tiene que ver un poco con eso. Entonces, es una actividad que para Mar del Plata es central, porque además genera movimientos económicos, pero también que en lo social es muy importante, porque muchas familias en Mar del Plata dependen del turismo. Entonces, en ese sentido, estamos en una crisis y ante una crisis muy, muy importante. Y volviendo un poco a lo que estaba planteando al principio, de las políticas que son necesarias y que tienen que ser más particulares, les quería comentar que en estos días, entre ayer y hoy, se está debatiendo una ley de emergencia turística a nivel nacional, que si bien, bueno, hay dos proyectos de ley, uno que plantea la emergencia turística, otro que no, pero bueno, con distintas baterías de políticas públicas dedicadas a los distintos sectores de la actividad, pero bueno, a nivel nacional, recién hace el mes pasado, digamos, se puso el eje en el turismo como pensarlo desde el Estado con políticas públicas para salvarlo, ¿no? Porque de verdad la situación es muy crítica. Pero bueno, sin embargo, y pensando siempre para adelante, y pensando que de esta también tenemos que salir todos juntos y juntas, yo creo que esto nos sirvió como sector, como la actividad turística como sector que es muy grande y en el que convivimos muchos otros sectores, nos sirvió para pensarnos en conjunto, para pensar que el turismo es una política de Estado desde el año 2015, en el que se asciende a política de Estado y en el que desde el 2011, que se asciende a política de Estado, y que realmente lo tenemos que pensar integralmente con todos los sectores, con los sindicatos, con los colegios profesionales, con el sector público, con todo el sector privado, con los empresarios, con quienes realizan, o sea, el turismo es una actividad muy compleja y necesitamos de todos los actores que la componemos para pensar y realmente poder salir de esto de la mejor manera. Yo creo que en ese sentido hemos conseguido articular con todos los sectores, en distintas reuniones, en distintas charlas, en distintos encuentros, pero creo que es una oportunidad y que es algo que si lo empezamos a replicar vamos a poder en algún futuro, esperemos no muy lejano, tener una actividad que sea mejor, que sea más sustentable, que sea más sostenible en el tiempo, que genere mejor empleo y que la gente pueda viajar más y mejor. Así que bueno, siempre intento ser optimista aún en estos contextos que son difíciles y complejos, pero bueno, eso es un poco nuestra mirada, que esperemos encontremos algún rayito ahí de luz en algún momento no muy lejano. Muchísimas gracias, Samancay. Ahora sí vamos a ver si la tecnología nos ayuda, a ver si Esteban lo podemos escuchar. Ahí te voy a iniciar el audio. A ver, ¿ahí me escuchan un poco mejor? Sí, ahora sí, bastante mejor. Bueno, adelante. me pasa el celular. Hay que ir adaptándose a los momentos y la tecnología nos está llevando puesto en este sentido y hay que estar preparado para todo. Bueno, como ya me había presentado, yo soy de comercio, estoy en el sindicato, nosotros venimos haciendo un trabajo muy fuerte en todo lo que es esta pandemia, pero no quiero dejar de lado lo que Darío en un momento remarcó, que es el tema de cómo se llega a esta pandemia. Se llega con 2 años muy complejos en materia económica, en el que hubo una recesión muy fuerte, todos lo vivimos, no solamente lo que fue gastronómicos, turismo, bueno, el comercio, la caída de ventas fue muy importante, y la caída de ventas implicó directamente una caída en lo que es el empleo, hubo cierre de pymes, de negocios, de comercio minorista, que llegó en un 2019, al fin de lo que es la política económica del anterior gobierno, a un límite que dejó tambaleando lo que es el tejido productivo del comercio en todo lo que es la zona, y no solo en la zona, sino que en el país a nivel generalizado. En ese contexto llegamos al 2020, en el cual tuvimos realmente una
una temporada en la que hubo un estímulo muy fuerte con lo que fue el turismo en enero y en febrero, y la verdad que nos sirvió como llegada a una pandemia no tan golpeados como se venía en el 2018-2019. La pandemia lo que hizo fue desnudar esa falencia que tenía Mar del Plata en materia de comercio y de servicios, y lo que nos trajo a nosotros como sector es una complicación directa porque, si bien, como decía el compañero Darío, de lo que es gastronómicos, un cierre total, nosotros tuvimos dos escenarios. El primer escenario es el comercio que estaba cerrado, el comercio minorista a la calle, como son los shopping, como son indumentaria, como también, bueno, fue en el caso de nosotros tenemos un anexo al convenio colectivo nuestro, que son las agencias de turismo, también están cerradas. Ellos, si bien estuvieron haciendo teletrabajo o home office, también tuvieron que cerrar directamente. Y lo que son el otro 20% de los comercios que quedaron, que son esenciales, como por ejemplo lo que son los supermercados mayoristas, o los supermercados, las cadenas de supermercados de Mar del Plata, los locales, que son multinacionales, tuvimos ferreterías, tuvimos, bueno, los call centers que no son esenciales, no estuvieron abiertos, pero sí se pudieron readaptar a lo que es una modalidad de teletrabajo. Dentro de ese esquema, de esas dos posibilidades que teníamos nosotros dentro de la pandemia, el impacto, si bien en algunos fue menor, hubo realmente una caída de lo que es no solo el ingreso, sino que también del empleo, porque si bien se generó un marco legal en el que hubo unas medidas, una batería de medidas, un paquete de medidas que el gobierno sacó con los DNU, con el 297, en el cual resguardaba a los trabajadores no solamente de lo que era un despido, sino que también una suspensión. Se le dio, como ya anteriormente lo había dicho Darío, lo que es el ATP, que es la asignación al trabajo de la producción, que es la ayuda, perdón, al trabajo de la producción, que fue el 50% del salario a lo que es el empleo privado. Se le dio los créditos a tasa cero, bueno, diferir cargas sociales, patearlas para adelante, generar una moratoria, ahora que se está hablando del tema de la moratoria. Se generó digamos, un ecosistema para que puedan sobrevivir y como para que se pueda estirar lo que es una empresa, porque acá la realidad de cómo se fue encarando, por lo menos desde nuestra visión de lo que es el comercio, la pyme y el minorista sobre todo, que fueron los que más con más falencias llegaron a esta pandemia, es que la empresa se sostenga para que pueda seguir sosteniendo el empleo. Y ahí es donde se apuntó cuando se habla de acompañar esta situación desde la organización nuestra, con el 223 bis, que es un artículo y es una reglamentación que se implementó a través de un acuerdo de CGT-UIA y el Ministerio de Trabajo, lo aplicó y lo reglamentó. Nosotros acá en Mar del Plata lo utilizamos como una manera de acompañar, en este caso, a las empresas y a los comercios, a las pymes, dándole una herramienta como para que esa relación laboral no se vea rota o no se rompa en el momento más crítico de lo que era la pandemia y el golpe económico, que fue abril, mayo, junio. Si bien ahora tenemos una reapertura parcial de lo que son los comercios a la calle o los que estaban de ese 80% que nosotros teníamos limitado, tuvimos que implementar esos acuerdos en los cuales nos permitió, en la gran mayoría, con las empresas que pudimos tener acceso, la verdad que en este contexto también, cuando hablamos de solidaridad, hay que hablar de que hay un empresariado Mar del Plata responsable que toma y afronta los compromisos y se acercó al gremio a poder cerrar acuerdos y que se pueda sostener el empleo.
y hay otros que claramente son los menos, pero que tuvimos nuestras diferencias, son de público conocimiento, no las voy a traer a la charla, pero nada, quedó en evidencia cuáles eran los inconvenientes. Lo que quería remarcar, que nosotros desde un primer principio estuvimos trabajando como organización y es una política que la mayoría de los gremios llevaron adelante. Nosotros reforzamos que son los protocolos de seguridad y higiene que se fueron trabajando en las diferentes actividades que nosotros tenemos dentro de nuestro convenio colectivo y que abarca todo lo que es Mar del Plata y la zona. Y lo que también queríamos remarcar es el tema de las licencias que se dieron con el con el DNU 297, que son las licencias a pacientes de riesgo, licencias a las compañeras que están embarazadas, licencias también de lo que es mayores de 60, y la licencia a cuidado de hijo, tanto paterno como materno, pero la licencia en sí. Ahí queremos hacer un punto de aparte con lo que es, un paréntesis con lo que fue esa licencia. Esa licencia fue muy controversial, porque cuando se generó el DNU y se reglamentó lo que es la licencia, nosotros lo vimos como una herramienta legal que nos permitía a nosotros trabajar con las compañeras, que la gran mayoría de nuestro padrón, nuestros afiliados son mujeres, para poder conciliar lo que era el desfasaje que se estaba generando con el cuidado de hijos, sobre todo cuando se interrumpieron las clases, el dictado de clases, que por lo general la conciliación que había con la vida familiar, el hogar y lo que es el cuidado de los hijos, tanto materno como paterno, quedó relegado y estaban durante del 13 que se dejaron de dictar las clases hasta que se dictó el aislamiento obligatorio, fue un tema bastante complejo. Y ahí vimos que hay empresas realmente que tomaron este DNU de manera, tuvieron una lectura bastante discriminatoria, primero porque al padre que se tomaba la licencia no se le hacía, por lo menos en los casos que tenemos denunciados, no había un impedimento o no había una valoración en contra de que el padre se tome la licencia, pero sí hemos tenido y hemos hecho denuncias que fueron de público conocimiento con empresas que intimaban a que vuelvan a trabajar en las compañeras que estaban a cuidado de los hijos. Entonces ahí vimos realmente un desfasaje bastante importante con lo que es la implementación de ese decreto y eso va ligado totalmente a lo que se viene luchando y a lo que se viene planteando en diferentes ámbitos con los derechos de la mujer y los derechos colectivos del género que realmente se vieron bastante atrasados con los empresarios de la Cámara de Plata que tomaron decisiones en contra. Más allá de la situación general de lo que es el comercio, yo quería puntualizar un tema que nosotros desde Mar del Plata lo estamos impulsando con mucha fuerza. De hecho tuvimos mucha injerencia en lo que fue a nivel nacional el armado de un convenio anexo al convenio colectivo nuestro, que desde la práctica se llevó a la teoría, porque realmente estuvimos en estos 100 días observando minuciosamente lo que es la modalidad del teletrabajo. El teletrabajo acá en Mar del Plata están aplicando muchas actividades. Nosotros tenemos dentro de ellas los call centers, las administraciones, las agencias de turismo, como anteriormente estábamos hablando, y el teletrabajo para nosotros es una modalidad que llegó de manera repentina, si bien se estaba hablando de lo que era esa modalidad o esa forma de que la empresa diera el trabajo o organizar el trabajo, si bien se estaba hablando del 2010, se venía trabajando con diferentes articulaciones del Ministerio de Trabajo que en ese momento estaba tomada, bueno, con SICA también se estuvo hablando algo en el gobierno anterior, pero ahora de golpe porrazo, hablándolo en criollo, tuvimos que
salir de los lugares de trabajo, de las empresas, del lugar físico, y quedarnos en nuestra casa con las herramientas TIC de telecomunicación. Hoy a mí me fallaron, entre paréntesis, y tuve que adaptarme. Tuvimos que empezar a laburar desde la casa. Nosotros teníamos que trabajar directamente conectándonos con nuestra computadora y viendo cómo nos adaptamos. Si bien, como lo articuló el Ministerio de Trabajo de Nación, se continuaba la relación laboral con toda la buena fe que implica cambiar de modalidad de un día para el otro, hubo un retroceso muy claro de derechos que nosotros teníamos como trabajadores en los edificios, en las empresas, en los establecimientos. Lo que nosotros tratamos como organización de ir analizando, como lo dije anteriormente, llevarlo de la práctica a la teoría, es ir viendo puntualmente cuáles eran los desfasajes que nos llevaban a nosotros a tener un detrimento rápido y un avance de las empresas, lo cual lo fuimos plasmando y lo fuimos llevando a un convenio. Convenio en el que nosotros tratamos de tener una mirada interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque lo que es el teletrabajo no solamente es un trabajador X, como en nuestro caso, los call centers, o las agencias de turismo, o los de administración, de cualquiera sea allá la empresa, no es solamente un trabajador con una computadora, sino que tiene que tener un enfoque de lo que es la seguridad y higiene en el domicilio en el que se está haciendo el trabajo. También tiene que tener un enfoque de género, porque realmente nosotros lo que fuimos notando con el correr de los 100 días, y esto las compañeras que están a cargo de lo que es la Secretaría de la Mujer, del sindicato, también lo fueron analizando en diferentes informes, se disparó lo que es la violencia intrafamiliar y lo que es la violencia de género a causa de lo que es el aislamiento obligatorio, y nosotros lo que tratamos de hacer con este dato real de lo que fue ocurriendo es llevarlo a un convenio colectivo. ¿Por qué? Porque si nosotros, como nueva modalidad de trabajo, vamos a estar dentro de nuestro domicilio, sobre todo para las compañeras trabajadoras, y mismo también por la violencia intrafamiliar que puede existir en algún domicilio, lo que tenemos que generar es una protección especial para ese tipo de violencia que puede aparecer, y nosotros no, si bien se está generando, la ley está contemplando en alguna forma, de hecho la OIT presenta el 190 de la OIT, que es en la Argentina se ratificó, pero nada más es una recomendación. Nosotros lo que tratamos de hacer es plantear un artículo para cerrar con las empresas, en el cual se tenga en cuenta lo que es un protocolo en caso de que haya violencia de género, y no solamente un protocolo en el cual existan lo que es la interacción con el municipio, con el sindicato y con la empresa, sino que también se genere una licencia especial con goce de sueldo, que se le dé unos días para reacomodarse, y también se le dé un adelanto de sueldo, porque acá no me quiero adentrar mucho en lo que es la particularidad de género, porque hay obviamente gente más capacitada para explicar eso, pero nosotros sí lo vimos con la gente que directamente nos asesoró para generar este artículo del acuerdo de teletrabajo que nosotros estamos teniendo, es un adelanto del sueldo, porque la mujer o el trabajador, la trabajadora que tenga un episodio de violencia, lo primero que va a tener es un detrimento económico, y también una nulidad que le genera la otra persona, o el acosador, o el violento hacia la persona, hacia la mujer, a la compañera que esté en esa situación. Más allá de eso, y no me quiero extender tanto, es un tema, teletrabajo acá en Argentina es un tema que con la media sanción de diputados se puso en la voz de casi todos los gremios, y no solo fue debatido
en diputados, sino que también dentro de los gremios hay posiciones diferentes, dentro mismo de la CGT o de las centrales obreras hay diferentes visiones. Lo que sí nosotros estamos planteando en el caso de Mar del Plata es que exista una regulación, y por eso celebramos lo que fue la media sanción en diputados, y lo que estamos acompañando, y nosotros, ya lo digo, de la práctica llevarlo a la teoría, es que el teletrabajo realmente tenga una regulación fuerte, más allá de la ley, que va a ser una base para todo lo que se genere en las negociaciones colectivas y se anexen a los convenios colectivos. Nosotros profundizar en lo que es nuestra actividad, esa modalidad para que los trabajadores pasen de hacer home office o pasen de ser, hoy un compañero nuestro lo dijo de forma graciosa, pero telelaburantes, para que pasen a ser teletrabajadores realmente, con derechos adquiridos y que puedan ellos plasmar realmente su modalidad, la modalidad en el domicilio, conciliando la vida familiar con la vida laboral. Para finalizar, no quiero extender mucho más. Lo que nosotros estamos tratando como organización de priorizar, y lo vamos a estar haciendo en conjunto y en el futuro con el municipio, con la provincia, con el gobierno nacional y con las cámaras que se sientan a negociar con nosotros puntualmente acá en Mar del Plata, es marcar lo que es el sostenimiento del empleo a través de políticas que puedan llevar que el número de trabajadores, que el número de relaciones laborales no se pierdan en el camino y llegar lo mejor posible hacia la temporada, que es el momento que nosotros creemos y vemos como un horizonte para que se reactive de vuelta de manera económica, o se reactive lo que es la economía marplatense lentamente, pero que pueda darnos un margen como para poder continuar con una recuperación a mediano plazo, no hablando de largo plazo, porque Mar del Plata está con una realidad que durante la década anterior fuimos la capital del desempleo y no vemos con buenos ojos rápidamente un levantamiento en ese número. Salir de los 2 dígitos sería algo que para nosotros sería algo fundamental, pero lo vemos muy complejo por la rotura del tejido productivo, por la rotura de la cadena de pagos, pero creemos que sosteniendo el empleo, sosteniendo las empresas para garantizar el empleo, vamos a poder llegar a una temporada en la cual nos dé un poco de aire y poder encontrar una Mar del Plata nuevamente encendida económicamente. Muchísimas gracias, Esteban. Yo ahora voy a abrir los micrófonos de todos los panelistas y las panelistas, así ya pueden ir contestando, y también a Consuelo, que tiene algunas preguntas. Yo lo que voy a pedir es que aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta, se animen ahí por el chat y vayan preguntando. Consuelo, todo tuyo. Bueno, primero agradecer, creo que todos han aportado desde sus diferentes miradas algunos elementos para caracterizar la complejidad de la situación que atravesamos como ciudad, no solo Mar del Plata, sino también la localidad de Batán, que obviamente, si bien no ha sido mencionada explícitamente, está integrada en los discursos de todos ustedes, o por lo menos las cuestiones que fueron compartiendo con nosotros. Quizá una primera pregunta, como para romper el hielo en este enclave de diálogo, tiene que ver un poco con esto último que planteaba Esteban. Si ustedes, quizás para reflejar los debates que vienen dando hacia el interior de las organizaciones de las que forman parte, o de los sectores en los que están integrados, si ustedes tuviesen que compartir o pensar, problematizar algunas claves que nos permitan pensar cómo es la nueva reorganización de las actividades productivas, de las actividades económicas, cuáles podrían ser algunas claves para pensar colectivamente esta nueva organización del trabajo, que bien comentaban Darío, Esteban, Alberto y Amancay, que se hace necesario en particular más en algunos sectores que en otras, pero bueno, como para romper el hielo,
si cada uno de ustedes se anima a compartir algunas de las claves o algunas ideas que están pensando a nivel de cada sector, y luego tengo algunas otras más, por ahí más particulares, más vinculadas a los sectores que representa cada uno. Pero bueno, para romper el hielo. Bueno, mira, uno de los temas que surgió a partir de lo que fue la reapertura en distintas provincias y el intercambio con compañeros de otros lugares, de Catamarca, de Mendoza, los compañeros de Salta, un tema que quizás vamos como hecho puntual, ¿no? En el futuro desarrollo de la gastronomía apareció un elemento nuevo que es este del horario corrido. Vos sabés que la gastronomía normalmente es horario cortado, entonces con esta nueva modalidad de las aperturas controladas, surgió el tema del horario corrido. Y los compañeros obviamente empezaron a ver el beneficio de esto, ¿no? Más allá del beneficio directo al trabajador, que no tiene que pensar en 2 viajes menos, digo, entonces el costo de trasladarse hacia su lugar de trabajo es menor, sino vislumbrar la posibilidad de esta que yo decía, muchos lugares que a lo mejor van a haber establecimientos que van a ver reducida su demanda. No porque quizás no esté la demanda presente, sino porque las normas de aislamiento van a hacer que la demanda sea mucho menor, no podamos ingresar tanta gente a los salones. Entonces, obviamente, ahí empieza el problema, van a sobrar trabajadores. Pero bueno, en un horario extendido de trabajo, en un horario casi normal, digamos, donde el restaurante puede estar hasta las 12 de la noche, la salida para evitar las pérdidas de las fuentes laborales puede ser mantener estos horarios corridos, e ir rotando al personal. Entonces, ya no te va a sobrar un mozo, sino que entre los 2 mozos van a tener que cubrir, no sé, las 12 horas o las 16 horas que esté abierto ese establecimiento, ¿no? Digo, estas cosas que van surgiendo, un poco lo que decía Esteban recién, de la práctica, ¿no? Y de esta nueva práctica que estamos viviendo en esta nueva modalidad. Bueno, yo hay un poco para agregar a lo que decía Darío. Obviamente en el sector turístico en general hay muchísima incertidumbre de cómo vamos a volver a reactivarnos, pero lo que es la provincia de Buenos Aires, creemos que tal vez se empiece a fomentar desde otro lugar y desde otra manera un turismo mucho más de cercanías, que la provincia lo viene trabajando hace varios años con distintos programas y con distintas políticas públicas que apuntan a eso, pero bueno, hoy ante la imposibilidad de movernos por otras provincias, pero también de salir del país, posiblemente una de estas nuevas cuestiones a evaluar en la nueva normalidad, esto que llaman tantos, tiene que ver un poco con eso, con un turismo más de cercanía. Y bueno, tenemos algunas ciudades cercanas como Tandil, por ejemplo, que para las vacaciones de invierno planteó que va a permitir que ingresen turistas que provengan de ciudades que también se encuentren en fase 5. Obviamente esto no es todavía seguro porque todavía necesitan obviamente el aval de la provincia, pero bueno, son algunas alternativas que se empiezan a pensar. De todas maneras es muy complejo. En Mar del Plata, por ejemplo, las agencias de viaje, la mayoría son emisivas, entonces eso es un problema porque Mar del Plata tiene muy pocas agencias que trabajan con turismo receptivo, entonces también ahí vamos a tener que tener una gran transformación y las agencias van a tener que de alguna manera intentar vender también servicios cercanos a lugares cercanos, comercializar, los servicios en lugares cercanos y también, ¿por qué no?, empezar a pensar en otros circuitos turísticos dentro de la propia ciudad, que tiene muchísimo para ofrecer, pero bueno, yo creo que es un gran desafío y que bueno, que tenemos que ir en ese camino. Obviamente es muy difícil y muy incierto, pero bueno, en términos generales creo que se está apuntando un poco a eso, y qué es lo que están haciendo otras provincias también, ¿no? Otras provincias donde por ahí están en una fase un poquito más avanzados que nosotros.
pero bueno, con toda la complejidad que eso implica, porque como dije anteriormente, nuestra principal demanda proviene de donde hoy están los centros epidemiológicos, pero bueno, en términos generales creo que va un poco por ahí. Yo lo que quiero agregar con lo que veníamos hablando, remarcar en lo que es el teletrabajo, más que nada como una oportunidad, y lo que era el futuro del trabajo, que ya se venía hablando en diferentes momentos, sobre todo del 2015 para acá. Creo que el sector TIC, no solo como actividad, sino también las TICs, las telecomunicaciones, nos ayudaron mucho a desarrollarnos y a tener información constante. Lo que quería agregar es que en nuestro sector, y de hecho nuestra organización lo está apoyando fuertemente, lo que es la capacitación y la migración de habilidades. Ahí hay una oportunidad muy grande, y cuando digo migración de habilidades es aquel vendedor que era un vendedor de una zapatería o de una casa de electrodomésticos, y aquel trabajador que estaba en una casa de indumentarias, en este momento está viviendo una transferencia de su trabajo, si bien hay comercios que se están abriendo, pero se están yendo al mundo digital. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar como organización, a nuestros representados, y el Estado también, municipal, provincial, tendría que estar viviendo como una política de Estado fuerte, es que los trabajadores migren sus habilidades al entorno virtual. ¿Qué nos daría eso? Una herramienta de transferencia de lo que es el trabajo remoto, perdón, el trabajo presencial al trabajo remoto y virtual. Eso sería una oportunidad, y eso ya es algo muy personal, es algo de lo que es organizativo, ya estoy hablando como Esteban Freise, sino que lo veo como una posibilidad de poder empezar a entender lo que es un futuro del trabajo, que ya no es más futuro, porque desde el 20 de marzo, o mismo la pandemia cuando ya arrancó, en su momento se hizo realidad y nos llevó puesto a la realidad. En este momento el entorno, todo lo que es virtual y todo lo que es la economía digital, está avanzando muy fuerte, y bueno, yo no quiero meterme mucho en la parte de turismo en general, pero sí me quiero meter en lo puntual, en lo que son las agencias de turismo, los protocolos y todas las situaciones con las aperturas que están muy lejanas, van a estar muy atados a lo que es la capacitación de todos los trabajadores, el traslado a lo que es virtual, ¿no? Así que yo creo que ese es el punto donde tendríamos que focalizar, y en Mar del Plata apuntalar sobre todo lo que es la migración de habilidades. Buenísimo. No sé, Alberto, si querés agregar algo, ahí te voy a desmutear. Ahora sí. Sí, justamente lo que estaba hablando, que tenemos que capacitarnos y propender a que haya una capacitación general, y muy bien lo definió Esteban al referirse a la migración de habilidades. Justamente ha encontrado una muy buena frase para que cada uno de los trabajadores pueda ofrecer su mayor capacitación y la haga valer, por supuesto, en un futuro cercano, aún con todos los interrogantes, todas las dudas, y algo así como que más que esperar cuándo terminará esto, es decir, tenemos que adaptarnos a la situación que vivimos, y el día que mejore porque hay una vacuna, bueno, será una bendición, será un regalo, pero mientras tanto tenemos que seguir viviendo y operando permanentemente. Así que yo lo que sugiero es que hagamos una especie de, ¿cómo podría decir? ¿Qué cursos podemos desarrollar de esta reunión? Me gustaría que salga a decir, bueno, para Mar del Plata podemos sugerir esto, esta actividad, esta otra, dándole concreción a estas frases y a esta exposición general, una especie de catarsis que hemos hecho todos, pero a ver ahora
vista hacia adelante, ¿qué podemos ofrecer? A mí se me ocurre convocar alguna organización, sé por ejemplo que hay una que se llama Mar del Plata Entre Todos, donde se dedica a hacer una especie de revisión donde intervienen universidades, consejos profesionales, sindicatos, gobiernos y demás, a ver qué podemos encarar en forma conjunta para difundir en la medida de lo posible y no quedarnos con el lamento, sino tratar de, bueno, si hay que hacerle pecho, se lo haremos, esa es la idea, ¿no? Y por supuesto abierto a recibir todo tipo de sugerencias y dándole un carácter práctico a esta muy buena reunión que hemos encontrado con varios sectores que ha sido, o por lo menos está siendo muy positiva. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Alberto. Ahí teníamos a Paula que nos pedía por privado para hacer una pregunta. Paula, ahí tenés abierto el micrófono. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estaba pensando que muchas de estas cosas que nos sorprendieron vinieron para quedarse también. Cosas como, por ejemplo, el teletrabajo, el home working o como querramos llamarlo, que yo no vengo del sector ni de comercio, ni de turismo, ni nada, sino del docente, pero a todos nos está pasando que el home working está generando una demanda de trabajo mucha más amplia que el horario habitual. También está generando un gasto para el trabajador. O sea, es otra forma y hay muchas de estas cosas que se van a quedar. En primer lugar, porque a muchas empresas también les va a convenir entre abrir nuevas oficinas a tener a la persona trabajando en su casa. Eso achica espacios, ¿no? Y que la persona trabaje en su casa implica que está usando sus insumos, está usando su computadora, su internet, pagándolo él. O sea, más allá de que por allí no gasta en el colectivo de ida y vuelta, sí tiene que tener internet paga, y para la demanda que tenemos de internet, tenemos que tener una buena internet, porque si no se nos cuelga, no nos vamos, nos borramos. Entonces me parece que en materia legislativa, como muchas de estas cosas van a quedarse, va a haber que empezar a trabajar. O va a haber que liberar internet, o los empresarios y los comercios o quien sea que tenga la gente en teletrabajo va a tener que darle los insumos a los empleados, porque la realidad es que el trabajador está poniendo de sí para que esto siga funcionando. Y hoy sí estamos en una pandemia y estamos con el espíritu solidario o un mandato solidario de decir, bueno, tenemos que seguir adelante con esto. En el caso nuestro, las clases tienen que seguir. En el caso de las empresas, muchos dicen, bueno, de esta manera podemos seguir generando ingresos y pagar sueldos. Pero todo eso que después se quede, una vez superada la pandemia, que esperemos no sea tan largo, son cosas que van a necesitar legislación. Entonces me parece que en esto va a haber que trabajar mucho, en legislar todo lo que es teletrabajo, legislar el horario, los insumos, todo lo que sea necesario que el empleador va a tener que seguir dando, porque si no, siempre va a ser un poco más desfavorecido el trabajador que los empresarios. Más allá de otras tantas cosas que supongo que hay que seguir ahondando, que ya son mucho más complejas, como las que plantearon Amancay en turismo, o planteó Darío en cuestiones de gastronomía y hotelería, que obviamente la están pasando peor que en cualquier otro sector, porque incluso los comercios se reinventaron con esto de la venta por internet. Entonces, si bien de todas maneras le ha bajado
ha bajado el consumo porque la gente no quiere consumir. ¿Para qué se va a comprar ropa si no estamos ni saliendo de casa? ¿Para qué vamos a hacer tal u otra cosa si no estamos moviéndonos? Entonces, luego ese consumo probablemente vaya volviendo paulatinamente. Pero sí me parece que hay que trabajar en materia legislativa. Esto ya obviamente nos excede a nosotros, pero bueno, me parece que como propuestas tenemos que largarlo, porque hay cosas que se van a quedar. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Paula. De paso agradezco la presencia de los concejales Mercedes Morro, Ariel Ciano, gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros. Yo, una última pregunta, como para hacer un cierre, que me conteste quien quiera de los cuatro. Desde un tono incluso más personal, digo, más allá de su representación sindical y profesional, ¿qué verano se imaginan en Mar del Plata? Perdón, ¿puedo hablar un poquito de lo que dijo Paula? ¿Sí? Para acotar, y te respondes después que sigan por ahí los otros expositores. Lo que quería comentarle a Paula, que lo que es la ley de teletrabajo, ya tiene media sanción en lo que es diputados, y la ley, lo que se debatió fue muy profundo y algo que desde el mundo sindical, abogados laboralistas, se creía que era muy lejano de poder estar discutiendo por una cuestión lógica que nos avanzó en 10 años, nos iba a avanzar en 2 meses de pandemia, tuvo una fuerte aceptación y si bien proteger al trabajador muchas veces a las cámaras empresariales son reticentes a sentarse y negociar y ver cómo se le da un marco regulatorio. Ha pasado con la ley de los call centers, en esto del teletrabajo está pasando, pero fue avanzando. Le voy a dar por ahí 2, 3 tips que se fueron debatiendo y que de hecho están en la media sanción, que es el derecho a la desconexión, que claramente es un punto que está en tela de juicio desde el comienzo de la pandemia, porque un docente, como aclaraba ella, por ahí daba clases en horarios que no eran el de él, o el de ella, y el trabajador administrativo terminaba arrancando su jornada laboral a las 8 de la mañana y terminando a las 8 de la noche. Entonces, un marco que le da protección a lo que es tu jornada laboral, que es el derecho a la desconexión. No solamente digital, sino también desconexión del trabajo, porque lo que estaba pasando era que un trabajador, si bien se desconectaba del sistema laboral o de la plataforma laboral, a las 5 de la tarde, por ahí tenía un llamado de lo que era su superior directo a las 8 de la noche. Entonces, la ley lo que contempla es el derecho a la desconexión, también incluye los gastos compensatorios, un bono por gastos compensatorios, que incluye lo que es internet, la luz, el lugar de tu domicilio que vos le estás dando a la empresa para que ella produzca, o mismo al Estado, o mismo al colegio, sea cual sea el empleador. Y también estamos, lo que marca la ley y lo que se va a estar negociando de manera colectiva en cada convenio, que lo que hace la ley es dar una base para que en cada convenio colectivo, en cada negociación colectiva, se profundice ese derecho que se quiere, o ese marco regulatorio que se le va a dar al teletrabajador, es mantener bien en claro lo que es la seguridad y higiene, porque más allá de los gastos compensatorios, de derecho a la conexión, un teletrabajador tiene que tener en su casa las medidas de seguridad mínimas como para poder ejercer su actividad. Otro de los puntos que no es muy debatido por ahí en lo que es el seno de los gremios, pero sí hay que tener en cuenta, es el derecho a la protección de datos. Los datos son muy importantes en esta época. Los datos personales son el oro del futuro. ¿Por qué? Porque los datos son, en una economía digital, lo que va a direccionar, o la base de datos, la Big Data va a ser lo que genere en cada situación digital o en cada entorno
quitar realmente el valor que tenga uno como persona. Entonces, lo que la ley, la que tiene media sanción, indica, y lo que vamos a profundizar en cada convenio colectivo de seguro, es que se proteja al trabajador, que se proteja sus datos, y que no se traslade en ningún caso que exista algún hackeo o algo, el costo de eso, de ese hackeo, de esa interacción. No quiero extenderme mucho más porque No, es un tema bueno. que lleva... Yo ahí antes de pasar de tema a la última pregunta, si ya cerramos, que les hice a los 4, quería, ahí Flavia me pidió hablar porque quería comentar algo parecido a lo de Paula, así que Flavia, abrí si querés tu micrófono y te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, yo quería adherir a lo que dice Paula. Yo soy docente, también pido legislaciones con el tema esto del teletrabajo. Lo que me pasa a mí en particular es que mis alumnos no cuentan con estas herramientas de Zoom o con Meet, entonces, bueno, imprimimos de nuestro bolsillo y lo llevamos a las casas, porque tengo alumnos que no tienen ni radio ni televisión, menos un celular. Así que esas contemplaciones también hay que tenerlas, porque si bien estamos en un siglo XXI, trabajo en un barrio urbanizado, pero tenemos esas diferencias. También estaría bueno de que si vamos a hacer teletrabajo, que para las personas a las que le vamos a dar la tarea, en este caso los chicos, tengan las garantías necesarias para que la puedan hacer. Nosotros estamos trabajando el doble, no porque nos carguen más de trabajo, sino porque nos lleva mucho más tiempo llegar a los alumnos. En mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos que entregar módulos personalmente y hacer domicilio. En muchos casos hacemos domicilio, porque no hay manera de comunicarse. Y además de eso, tenemos que contar con que la familia, algunas familias tienen más trabajo que el que tenían antes, entonces no pueden hacer las tareas con sus hijos, demoran un poco más, y otros directamente no tienen trabajo. Entonces ahí tenemos también otra necesidad social que cubrir, porque uno no puede mirar para el otro lado. Por lo menos a nosotros y en la comunidad en la que trabajo nos cuesta mirar para el otro lado, y tenemos que hacer este asistencialismo que no está cubierto en su totalidad, porque es la realidad, no está cubierto en su totalidad, y lleva a que el alumno no pueda trabajar, porque todos sabemos que un alumno que no está alimentado y no tiene las condiciones sociales y educativas necesarias no rinde de la misma manera. Así que bueno, eso también en el tema de legislar, yo quería adherir a lo que dice Paula, y justamente trabajar para estas personas que todavía no les llega. Y no estoy hablando de una escuela de un campo, sino es una escuela de un barrio que está totalmente urbanizado, pero que tiene necesidades. Muchísimas gracias por tu participación, Flavia. Gracias por estar. Yo, lejos de querer cortar ese debate, yo para cumplir con la hora y media que prometimos de charla, si quieren recuperamos esa última pregunta sobre qué verano se imaginan, quien tenga ganas de los 4, los escuchamos. Bueno, por respecto breve, me parece que da para alguna charla posterior todo este tema de este nuevo mundo que se nos abre para el mundo de los trabajadores con el teletrabajo, ¿no? Y quizás habría que agregarle el impacto del uso de la tecnología. Digo, esta pandemia o esta realidad derriba muchos prejuicios. Todo el mundo tiene un celular. El problema en el uso de las tecnologías son los adultos mayores. Nosotros en nuestra organización comprobamos a diario que no son solo los adultos mayores, sino que hay mucha gente que tiene un celular, pero bueno, no puede operar un home banking, digo, por eso digo, me parece que da para otra charla. Con respecto a la pregunta concreta, Lucho, y nuevamente agradeciendo la invitación a participar, a ver, como militante político de toda la vida y como dirigente de una organización sindical, uno lleva en la sangre el optimismo, ¿no? Digo, militamos y trabajamos porque creemos en un mañana mejor, que será dentro de una semana, de unos meses, de unos años, digo, pero vamos en pos de eso, entonces no podemos más que ser optimistas. Pero me parece que esta pandemia, por lo menos en lo personal, me ayuda a ser muy cauteloso, porque también nos tenemos que manejar con lo que la realidad nos va poniendo, ¿no? Lo decía Mancay, si bien en la temporada de verano nosotros, o durante enero y febrero, tenemos flujos de turistas de otras provincias, Mendoza, Rosario, Córdoba, el tema es que el grueso
de nuestros visitantes, y especialmente a partir de este cambio de paradigma que yo decía, que se elige un turismo más de fin de semana, es de la zona del AMBA. Entonces digo, ¿cómo me imagino la temporada? Me la quiero imaginar explotando de gente, digo, ¿no? Con este turismo de cercanía, que la gente a lo mejor todavía va a estar temerosa de viajar al exterior, entonces me gustaría que Mar del Plata desborde. Pero la verdad que soy cauteloso porque tenemos que estar a la expectativa de lo que se desarrolle sanitariamente el tema del avance del virus en el AMBA. Es así, nos guste o no. Yo creo que si el AMBA logra aplacar esa famosa curva, ese famoso pico, y los contagios empiezan a extenderse en el tiempo, la duplicación de los contagios, podemos llegar a tener una buena temporada, pero bueno, con cautela. Paso a paso, diríamos, trazamarla. Gracias, Darío. No. Ahí solo para agregar que a un poco lo que decía Darío, que esto es súper personal, no es una postura del colegio, pero yo creo que principalmente lo que Mar del Plata debería hacer es prepararse lo máximo que pueda, con todos los protocolos necesarios, y esperar, porque no nos queda otra que esperar, nos guste o no nos guste, esto es una cuestión de tiempo, esperar a ver qué pasa, pero esperar preparados y con todo lo que desde Mar del Plata podamos hacer para que en el verano, si ya se pueden permitir los desplazamientos y en AMBA mejora un poco la cosa, y también dentro de la provincia de Buenos Aires nos podemos movilizar. Mar del Plata siempre es Mar del Plata, lo es hace muchos años, y esperemos que lo siga haciendo, reconvirtiéndose y atrayendo a los turistas que siempre atrae. Pero bueno, yo creo que siempre pensando con optimismo, lo mejor que podemos hacer desde Mar del Plata es eso, es prepararnos, y pensar que pronto vamos a poder recibir turistas. Pero yo creo que este es un periodo en el que tenemos que aprovechar eso, generar los mejores protocolos en todo lo que tiene que ver con el turismo, pero en todo lo que tiene que ver en general en la ciudad, con el transporte público, con todo, no solo con el turismo en particular, para nuestros residentes, pero también para quienes vengan a visitarnos. Yo creo que tenemos que apostar y apuntar a eso, y que esa va a ser también la mejor forma de generar confianza para que los turistas cuando vengan a Mar del Plata también se sientan seguros de que Mar del Plata es una ciudad en la que se pueden movilizar y en la que pueden estar con total seguridad, que esa es una de las principales cosas que hizo este virus, que fue generar miedo, y es una de las cuestiones principales que frenan al turismo a nivel mundial. Cuando no hay confianza hacia dónde vamos, la gente no viaja. Entonces yo creo que lo que podemos hacer desde Mar del Plata es eso, es prepararnos y generar los dispositivos necesarios para que la gente cuando venga a Mar del Plata lo haga con seguridad y con tranquilidad. Gracias, Amancay. José Alberto, Esteban. Yo quería agregar, muy bien Amancay, porque comparto totalmente, es decir, tenemos que lograr que Mar del Plata, para el turista desde el AMBA y de todo el resto del país, sea sanitariamente confiable, porque todo lo demás, digamos que ya la gente lo conoce. Debemos agregarle que sanitariamente acaba de estar muy bien, y por eso cumpliendo todos los protocolos, y que sobre todo que lo vea el posible turista, que observe que seguimos trabajando con mucho esfuerzo. Gracias, Alberto. No, por nada. Gracias a ustedes, por favor. Yo lo que quiero, adhiero a todo lo que dijeron Amancay, Alberto y Darío. Ya lo dije cuando hablé primeramente, acá lo esencial va a ser sostener las empresas para garantizar el empleo hasta llegar a la temporada, y ahí en la temporada yo creo que va a ser el eslabón de la cadena que nos dé el impulso para, si todo sanitariamente y sigue como lo planeamos y avanza, se achata la curva y el turismo se retoma con la nueva normalidad, creo que va a ser el eslabón para empezar a crecer o a encender económicamente a la ciudad, y es lo que nosotros como organización estamos priorizando para llegar a un 2021
arrancando de nuevo con la misma energía que se arrancó en 2020, con la temporada que fue muy buena. Obviamente con las dificultades que va a tener, pero esperamos que sea el eslabón de la cadena para encender la economía. Muchas gracias, Esteban. Un último comentario antes de cerrar. Acá Víctor, que está conectado, me hace un comentario respecto a la importancia de respetar las regulaciones y los protocolos. Él me plantea acá la situación del sector gastronómico, pero creo que aplica a todos los sectores. La importancia de hacer cumplir, de no saltear regulaciones y protocolos a la hora de pensar en el paso de fase o en las pruebas piloto. Me parece que eso también habla de la necesidad de la responsabilidad que tenemos como marplatense y batanense para cuidarnos entre todos, digo, y que las fases vayan avanzando y se mantengan, digo. Así que es algo totalmente loable e importante para sostener. Bueno, yo de mi parte, junto a Consuelo, queremos agradecerle a Alberto, a Darío, a Mancay y a Esteban por acompañarnos, y a todos ustedes por estar escuchando. La verdad es que me parece que fue un primer paso muy interesante. La idea es que esta sea la primera charla de un ciclo de charlas donde abordemos distintos temas que tienen que ver con la realidad de la ciudad. La pandemia es una excusa, pero a la vez es una oportunidad para encontrarnos virtualmente, para reforzar estos vínculos y estos contactos y que sean más fluidos, que muchas veces es difícil por cuestiones de tiempo y horarios encontrarnos presencialmente. Así que de mi parte, agradecer profundamente a cada uno de ustedes y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.